Y nuestro tema es el resultado de la vida. Muchas cosas que tenemos que aprender de la carta de Pablo a los Romanos. Hay tanto que aprender y de vez en cuando... Es que de hecho todos los versículos son joyas, pero aquí tenemos, por ejemplo, un versículo que es una joya en específico que tiene una aplicación para nuestra alma, ya sea que estemos perdidos o si estamos en el Señor. Aquí este versículo nos habla. Y entonces aquí nos enfocamos en este versículo que es tan importante, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El contexto, ustedes lo podrán ver desde el capítulo 5, versículo 1. Dice, para que así como el pecado es personificado, el pecado reinó para muerte. Así también la gracia, estoy en el capítulo 5, versículo 21, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Y después volviendo al capítulo 6, pero en el versículo 16, tenemos, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos, siervos o esclavos, para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? Aquí tenemos el reinado del pecado, que está en estos versículos, es el tema. Y podríamos ver el versículo 12 también, donde dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Y versículo 14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Versículo 22, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Entonces aquí el contexto es libertad del pecado. No está diciéndonos que la salvación o la conversión nos trae a una condición de que ya no tenemos más pecado. Eso ya lo hemos tocado antes, eso no es así. La antigua naturaleza sigue estando ahí, el pecado sigue estando ahí, pero ya no tiene dominio, ya no de forma inevitable te controla y reina sobre ti si eres creyente. Eres librado de su tiranía y dominio. Y entonces venimos aquí al versículo 23 en el capítulo 6 de Romanos, porque la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Un versículo extraordinario, un contraste triple. Un contraste triple. El pecado es personificado y se contrasta. Se contrasta con el gobierno de Dios o el dominio de Dios y del pecado. Se contrasta aquí la vida y la muerte. Tenemos aquí tres contrastes, lo voy a explicar en unas cuantas palabras. A ver, entonces, ¿por qué el pecado es personificado a través del apóstol inspirado? ¿Por qué lo hace él así? Bueno, claramente es para ayudarnos a entender el poder del pecado. Es como una enfermedad, es como una infección. Y te viene esta infección y está rampante en tu cuerpo. Y entonces produce todos los síntomas, empeoras, y tal vez es una infección fatal, y entonces tal vez puedes morir. Y hay un poder en esa infección, hay un germen que es invisible a nuestros ojos, y entonces el pecado es personificado de modo que tú puedas entender su propio poder que tiene para controlarte y dominarte, y para controlarte. Así que es necesario que el apóstol lo haga. El pecado desde luego no es personal, es un dispositivo solamente literario que utiliza el pastor y lo hace para mostrarnos el poder del pecado. Y nuestro orgullo humano dice, ¿pecado? ¿Faltas? Podemos controlarles, podemos mermarles. Si somos que nos gusta nuestro pecado, pensamos que podemos controlarle y disfrutarle. Sin embargo, nosotros no estamos a cargo. No estamos a cargo, dice el lenguaje del apóstol. El pecado está en contra de ti, es como un enemigo. Y busca tus debilidades y los lugares donde pueda ejercitar su poder. Porque la paga del pecado es muerte. Noten, por favor,
La paga no significa la paga por el pecado. No hay que leer mal el pasaje. El salario que tú obtienes por tu pecado, lo que obtienes de Dios, eso no es lo que dice el pasaje. El pecado es personificado. El pecado te va a pagar un salario. Eso es lo que está diciendo este versículo. La paga, el salario que te paga el pecado es muerte. El pecado se ve como si fuera tu jefe. Hay cierto debate de que si el pecado es personificado aquí como tu ayo, como aquel que es dueño tuyo, y si el apóstol ya cambió la ilustración y pasa del dominio del esclavo, que eres un esclavo, del dominio, perdón, del pecado, porque tú eres un esclavo, y si ya cambia el apóstol a una ilustración militar, y la idea es que eres un soldado, y que el comandante militar es tu jefe o jefes. Algunos piensan que la ilustración ha cambiado. Bueno, de cualquier forma significa lo mismo, la paga. La palabra griega que se traduce paga, estrictamente significa aquí la ración que te da el pecado. Esto es muerte. La ración como para un soldado, el estipendio, la paga, el salario. Y bueno, de cualquier forma, el pecado es tu oficial superior en la armada romana, por ejemplo, o el pecado es tu jefe. La compañía limitada pecado, el peor jefe que puedes tener. Y el estipendio que se te da, la ración que se te da, el salario para ser esclavo de esa compañía, es tan mala y se te paga para que estés calladito. Unas grandes recompensas, la paga del pecado es muerte. Son raciones muy pequeñas, se te paga como eres esclavo, o ya que eres esclavo de este mundo y no has venido a Cristo todavía, lo que obtendrás, la paga, será esta ración de un esclavo, de soldado, y lo recibirás eso. Placeres todos los tenemos, diferentes cosas diariamente, para que estés tranquilito, para que no pienses que necesitas al Señor, para que no pienses que necesitas algo diferente a lo que te da el mundo, para que mantengas optimismo y dependas de este mundo. Estas raciones escasas se te dan de modo que tú puedas seguir en servicio. A corto plazo, placeres pasajeros se te dan, recursos escasos, y entonces dice, la paga del pecado es muerte. No solamente nos lleva a la muerte el pecado, sino que poco a poco te envenena y te mata ahora. La paga del pecado es muerte, es obvio. Seamos un poco cínicos, eso es la vida en este mundo. Nunca se te prometió nada más. Cuando rechazas a Dios y cuando decidimos que somos incrédulos, por ejemplo, y nos apartamos de Dios, ¿qué es lo que el mundo nos promete? A pesar de todas las promesas que nos da, nunca te promete ninguna otra cosa que la muerte. No tiene poder para darte más que la muerte. Tiene un contrato contigo. Eres su empleado, estás a su servicio y nunca te ha prometido ninguna vida eterna. Nada así, solamente la Biblia lo hace. Solamente Cristo hace esa promesa en efecto. Pero entonces el pecado te persuade de que tienes un buen contrato. Puedes estar libre de la religión y de Dios y puedes disfrutar lo que tú quieras. Puedes tener realización. Puedes hacer lo que quieras hacer y puedes hacer lo que quieras. Te ha persuadido el pecado de eso. Te ha persuadido que sus escasas cosas que te da son dignas de que mueras al final. Y ha quitado de tu mente la posibilidad de la eternidad y tu necesidad del Señor, el Señor Dios. Y estas cosas nos las recuerdan todo el tiempo. Los funerales hay en todas partes. Y de vez en cuando vemos los caballos que van avanzando por las calles. Y si prendemos la televisión para algo de entretenimiento, el 90% de la ficción trata respecto de la muerte. Hay algún asesinato ahí tal vez. Y entonces están tratando de buscar quién hizo el asesinato, etc. Y si no hubiera cosas así, no habría nada en la televisión. Así que se nos recuerda la muerte lo suficiente. El contrato está allí
El mundo no te ofrece nada mejor. Funerales. Hoy en día las personas te dicen, bueno, en este funeral vamos a celebrar el hombre a la mujer, que la vida que tuvo ese hombre o esa mujer. ¿Y qué hay que celebrar de ese hombre o esa mujer? Si la persona no tiene conocimiento de Dios y ha muerto sin perdón, sin vida eterna. ¿Cuáles son los logros de una persona? ¿Celebración? No hay nada que celebrar. Todo se ha perdido. La persona ha recibido la paga que el mundo prometió, la muerte. Es todo ya. Y no es todo, porque el alma continúa y cuando mueres vas al juicio. Pero la muerte es lo único que se te mencionó. La paga de la vida vivida para el pecado es cero, nada, muerte. Y después vas al juicio. Pero estas raciones escasas te están matando ahora, porque la muerte es un proceso. Y tus placeres, tu ración, tus pecados, todo eso contribuye a tu muerte. Es como un veneno lento. Lo puedo explicar. Eres como una mosca que estás atrapada en una telaraña. Vas a morir, pero estás en el proceso de morir incluso ahora. Porque la Biblia dice que estás muerto en delitos y pecados. Y estoy hablando a cualquiera de nosotros que nunca ha venido a Cristo, que nunca ha tenido perdón, que nunca ha recibido vida eterna, que no conoce a Cristo y no camina con Él. Amigos, amigas, cada día que pasa eres endurecido un poco más en el pecado. Y tu conciencia es cauterizada y mueres a la santidad. Un poco más cada día. Aceptas un poco más cada mes, cada año, aceptas un poco más. No te importa la moralidad. No te importan las cosas terribles que pasan en la sociedad. No te importa que la generación que está creciendo está siendo alentada a fornicar de forma constante. No te importa el matrimonio homosexual y estas cosas. Y esto es porque poco a poco estás muriendo y tu sensibilidad moral y preocupación está siendo erradicada. Las raciones que se te dan, el pecado te da, el rey pecado produce eso. Se puede observar y es inevitable. Y estás muriendo lentamente a las cosas espirituales. Si no has venido a Cristo y no le has buscado y no has buscado su amor perdonador, entonces estás menos interesado hoy en día en las posibilidades espirituales de lo que estabas hace un año o hace 2. Es una muerte lenta. Entonces estás muriendo al entendimiento. Estás muriendo ante el dolor del pecado. Estás muriendo al deseo de comunión espiritual con Dios. Y cada ración que se te da, cada pago, por así decirlo, cada ración que te da el mundo te lleva más y más en esta dirección. Así que eres un siervo voluntario del pecado. No hay ningún futuro. Más y más eres dominado por el pecado. No hay ningunas condiciones, no hay ningunos beneficios del pecado y la muerte al final. La muerte. Qué cosa tan terrible si no conocemos al Señor. No tenemos perdón porque tal vez nunca hemos confiado en Cristo. Porque nunca de forma espiritual fuimos vivificados. Esto es algo terrible al final de la vida, cuando todos tus sueños terminen. Y todas tus esperanzas se sequen y mueran. Y toda tu riqueza, si es que tienes, y tus posesiones, todo. Tu hogar, lo dejarás todo detrás, ya no es tuyo, vas al juicio ahora. Y tengo que decir estas cosas, queridos amigos. No quiero sonar antagonista a nadie, hostil a nadie, pero tenemos que advertirnos los unos a los otros por el bien de tu alma. Ya no habrá placeres de ningún tipo, buenos o malos. La familia, los amigos, los seres amados, los dejas todos atrás cuando mueres. La felicidad, todo se termina si tú no conoces a Cristo. ¿Acaso no es una de las cosas más terribles, la ironía peor, que se nos dice que la más grande compañía que arregla funerales tiene nombre Dignidad? Dignidad. Si ustedes quieren
No hay ninguna dignidad si mueres sin el Señor, sin Cristo. Pierdes toda dignidad cuando mueres sin Cristo. Todo tu estatus, toda tu importancia, toda tu influencia, cualquier cosa que piensas que es admirable en ti, todo se va. Y vas a la eternidad y dejarás a tu cuerpo detrás. Desnudo ante Dios estarás, clasificado solamente como un pecador, pecadora, perdido, perdida, directo al pecado. Lo mereces. Todos lo merecemos. Antes de la conversión nunca rendimos homenaje a Dios, nunca le dimos lo que es debido, nunca le adoramos de nuestro corazón, nunca le amamos, le servimos, nunca pensamos, viéndonos a nosotros y aceptando que somos creados por Él, nunca le servimos y nunca le obedecimos, ni le honramos de ninguna forma. Eso es el pecado. Antes de que hagas algo malo, que tú lo entiendas, que lo has hecho, o que pienses algo malo, entendidamente, conscientemente, ya habías pecado. Antes de los pecados más malos que hayas cometido, tú has insultado a Dios, le has despreciado. En efecto, en tu mente lo has arrojado fuera de su universo y le has echado a un lado, le has calumniado. Pero después está todo el pecado por el cual tenemos que pagar. Cada acto, pensamiento, cada palabra. Estaremos ante Dios en juicio por todo ello. Y esa compañía de funerales se llama dignidad. Es lo último que tenemos si morimos sin Cristo. No tenemos ninguna dignidad. Es el final de tu hermosura. Cualquier tipo de hermosura que poseas. Es el final de tu felicidad si mueres sin Cristo. Es el final de tu orgullo. Nunca tendrás orgullo una vez más. Todo lo bueno es quitado de ti. No tienes amor por Dios, solamente te amas a ti. Espero que no te estoy desalentando, amigo, amiga, pero esto es importante, es un importante material, una importante advertencia. Si eres incrédulo o incrédula, ahora solamente conoces terror y temor, ansiedad, porque estás experimentando solamente muerte física poco a poco y un día estarás ante Dios. Vuelvo a mi texto, porque la paga del pecado es la muerte. Las raciones que nos da el pecado es la muerte, que lentamente nos envenena y nos lleva a Dios en juicio, en la muerte. Pero, sin embargo, la dádiva de Dios, el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, mediante Cristo Jesús nuestro Señor. Tiene que ser un don, una dádiva, un regalo, tiene que ser así. Tiene que ser una dádiva, un regalo, la dádiva de la vida eterna. Yo jamás puedo ganarla, yo jamás puedo merecerla. Para mí solamente hay juicio, eterno castigo. No puedo cambiar eso. No puedo deshacerme de mi culpabilidad. Nunca de forma perfecta puedo obedecer y honrar a Dios. Soy un pecador o una pecadora. Tiene que ser una dádiva. Que Dios dé la dádiva de la vida eterna. ¿Tú sabías